con todos y todas. Realmente es un gusto estar delante de ustedes para tratar un tema que es importante en estos momentos, ¿no? Hay muchos reclamos, hay muchas demandas, hay muchos conflictos sociales relacionados a algo que se ha venido denominando desarrollo. ¿Por qué ese conflicto social? ¿Por qué se enfrenta las comunidades, las indígenas, campesinas, etcétera, cuando hay estas propuestas, ¿no?, de explotación de recursos naturales, del aprovechamiento del recurso que existe en la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, siempre decimos, las comunidades, los pueblos indígenas son, como ya lo dijo Alan García, son perros del hortelano, ¿no? O sea, no comen ni dejan comer, porque tienen los recursos a la mano, pero sin embargo no los explotan y no dejan que otros que sí pueden explotarlo entren y aprovechen de ellos, ¿no?, para el desarrollo nacional. Con el cuento o con la justificación de desarrollo nacional es que se vienen desarrollando estas actividades. Pero yo quisiera, y me alegra muchísimo que sean jóvenes que conforman el auditorio, para ir reflexionando realmente qué es desarrollo, a partir de unas vistas que les he traído, y a partir de ahí unas reflexiones que queremos generar para ver qué se entiende por desarrollo sostenible también, y en relación a eso, qué es educación intercultural y hacia dónde se orienta la educación intercultural a nivel nacional. Educación intercultural que debe ser para todo el sistema educativo y que no solamente debe estar referido a pueblos indígenas o pueblos originarios o campesinos. ¿Podrías presentarla? Hay una carpeta acá. Abre USB. Hay una carpeta ahí. Acá. Ya. Entonces hay un documento que está acá. Educación indígena, educación intercultural, eso es lo que dice. No sé si podemos apagar la luz. El tema que me han encargado de desarrollar con ustedes es educación intercultural y desarrollo sostenible. Como les digo, yo quiero iniciar con unas vistas para ir reflexionando y después con ustedes ir reflexionando sobre el tema de desarrollo. Puedes avanzar, por favor. Y esa vista tiene que ver con lo que elaboró Oren Hillsborough. Allá vamos otra vez. Que vamos a decir, por favor. Llegan dos consultores a una zona indígena y ellos quieren generar desarrollo, ¿no? Entonces ellos llegan preocupados con todas sus ideas, con todas sus propuestas, y se encuentran con esta realidad. Sí. Se encuentran con una situación de recursos tan diversa y tan grande, ¿no?, que andan incluso perdidos por ahí. Miren, quédense con esta vista porque después van a ver la vista final. Sigue, por favor. Nuestro objetivo inicial, dicen ellos, era el mismo de costumbre. ¿Sigue? Llevarles el desarrollo sostenible. Sigue, por favor. Sin embargo, en este caso concreto, ¿sigue?, nos encontramos con un desafío inesperado. Ahí, los que vivían en esa zona desarrollaban todas sus actividades, vivían bien, comían bien, tenían de todo.
un buen vivir, un bienestar. Sí, por favor. Resultó que en la vida de esta gente había caza, pesca, había recolección, había de todo, ¿no? Para poder alimentarse, ¿sí? A su peculiar modo y manera, ¿sí? Ya era sostenible. Así, lo único que realmente podíamos llevarle era, ¿sí?, desarrollo. A pesar de que ya era sostenible, que ellos vivían bien, en armonía con la naturaleza, que aprovechaban los recursos de la naturaleza, desde una concepción muy propia de los pueblos originarios de nuestro país y de todo el mundo, que es que ellos no consideran a la naturaleza como algo ajeno, sino que ellos se sienten parte de la naturaleza, un elemento más de la naturaleza. E incluso las relaciones sociales no solamente quedan entre las personas, sino que se extienden hacia otros seres de la naturaleza. Por ejemplo, en la zona andina está el Apu, que encierra muchísimos tesoros, ¿no? Oro, plata, etcétera, que es un inmenso cerro con el cual se establecen relaciones sociales, de colaboración, de intercambio. Se le pide algo, pero también se le paga con coca, con tabaco, con trago, etcétera, ¿no? O sea que hay relaciones sociales que se extienden mucho más allá de la naturaleza, y eso permite también desarrollar relaciones que van más allá de esa visión en la cual viene el empresario y piensa, ahí esos son recursos que hay que explotar, ahí está el oro, entonces metamos maquinaria, saquemos el oro, destruyamos ese cerro y saquemos los recursos y aprovechemos para el desarrollo. ¿Desarrollo de quién? Eso hay que verlo. En este caso de la Amazonía, por ejemplo, vamos a ver hacia dónde apunta ese desarrollo. Sí, por favor. Empezamos por el desarrollo comunitario y participativo, pero ellos participaban más bien poco. ¿Sí? Probamos con actividades generadoras de ingresos, pero algunos parecen contentarse con menos de $1 al día. Hay pueblos de la Amazonía ahorita, en estos momentos. Yo he estado hace poco y trabajando, ¿no? Muchos años en la Amazonía, y ahí, por ejemplo, el ingreso mensual no supera los 200 soles, pero viven bien y viven contentos, ¿no? Salen al mercado, llevan un par de gallinas, las venden, con eso compran lo indispensable que necesitan, vuelven a su comunidad y viven tranquilos, felices, contentos y sin mayor problema, ¿no? Entonces ahí ellos vienen y dicen, pero ¿cómo es posible, ¿no?, que eso suceda? Vivir con menos de $1 al día, ¿no? Sí, por favor. Tratamos incluso de darles poder, pero su reacción fue más poderosa de lo que esperaban. ¿Sí? Así que decidimos optar por un enfoque interdisciplinario integrado por múltiples accionistas. ¿Sí? Desarrollamos innovaciones, colaboraciones con el sector privado, y entra la alta tecnología. ¿Sí? Desarrollamos competencias profesionales adaptadas a una economía rotativa. Comienza a enseñar otro tipo de actividades diferentes a las que desarrollaban ellos, ¿no? La carpintería, la albañilería, etcétera, y ven cómo poco a poco eso también va depredando el bosque, se va rompiendo con esa visión original de relación armónica con el medio natural, para dar paso a una nueva visión de lo que es el desarrollo. Sí. Desarrollamos estrictas medidas de conservación para evitar más daños del entorno. O sea que a los que estaban ahí viviendo en armonía con el bosque y compartiendo con los seres que habitan ahí, al final le ponen barreras para que no puedan acceder a esos recursos, ¿no? Porque dice, hay que proteger. ¿Proteger de qué? Si ellos han vivido por miles de años sin depredar, sin dañar, etc., ¿no? Sigue, por favor. Y desarrollamos ambiciosas redes de protección social para quienes no eran capaces de cuidar a sí mismos. Ahora ya ellos ya no son capaces de cuidarse a sí mismos, y por lo tanto tiene que haber una serie de redes de protección social. Tienen que darles alimentación, tienen que darles protección, etcétera,
a quienes antes vivían bien, ¿no? Bien alimentados, con abundancia de recursos para alimentación, protección, etc. Sí, por favor. Este proceso nos ha supuesto un reto en el que hemos aprendido muchas lecciones. ¿Sí? Estamos deseosos de aplicarlas en otros lugares en un futuro muy cercano. Pero ahora, permítanos simplemente decirles, ¿sí? Bienvenidos a la aldea global. La imagen inicial, que era un bosque con un montón de recursos, ¿no? Diversos, ahora se ha convertido en esto, en lo que es la aldea global. ¿Qué piensan de esa situación? Eso es algo que viven los pueblos permanentemente, ¿no? Por eso están que en Cajamarca dicen Conganoá, por eso está la situación en el río Corrientes con el petróleo y la lucha de los indígenas achuar contra esa actividad. Están los indígenas luchando contra todos los procesos de llamado desarrollo que se da en la zona que explotan el gas, etc. Hay una serie de conflictos sociales, ¿no?, que están desarrollándose a nivel nacional en la zona de Puyur, en Tambo Grande, en una serie en diversas partes del país, precisamente por el encuentro de estas dos concepciones, de una concepción de desarrollo que ve en la naturaleza, en todo lo que existe ahí, una fuente de recursos que hay que explotar, y otra concepción que ve que no es eso, no es una fuente de recursos, sino que ahí están también otros seres de los cuales forman parte ellos y con los cuales hay que establecer ciertas relaciones de armonía, de complementariedad, de reciprocidad, etc., ¿no? Manteniendo una relación armónica, ¿no? Entonces, esas son dos visiones que hay y que tienen mucho que ver con el tema también de la educación. La educación ha estado orientada precisamente a la construcción de esta aldea global, no a una educación propia que tienen los pueblos originarios de mantener ese buen vivir, esas relaciones de armonía con el medio ambiente, sino que de ir avanzando en esa visión, ¿no?, neoliberal, que es aprovechar los recursos al máximo para poder lograr un desarrollo, y un desarrollo que, como veremos más adelante, solamente beneficia a unos cuantos y la pobreza cada vez más crece, porque en los pueblos originarios el tema de la pobreza está relacionado fundamentalmente con las capacidades que tienen, ¿no?, la población para poder desenvolverse en su medio, para poder aprovechar bien, de una manera sostenible, los recursos que le ofrece el medio, ¿no? Pero cuando ya se va perdiendo eso, ya no hay una educación que esté relacionada con esas formas de vida, entonces se va orientando todo hacia esta nueva visión, que es la visión de desarrollo que se viene imponiendo y que se refleja en todas estas vistas, ¿no? Y aquí un comentario que hace a todo lo que es desarrollo un bosquímano africano. ¿Qué nos dice Roy Cesana? Bosquímano Ghana, Botswana. Yo digo, ¿qué tipo de desarrollo es cuando la gente vive vidas más cortas que antes? Son contagiados del virus del SIDA. Nuestros hijos son golpeados en la escuela y no quieren ir. Algunos terminan prostituyéndose. No se les permite casar, luchan porque se aburren y se emborrachan, están comenzando a suicidarse. Nunca vimos esto antes. ¿Es esto desarrollo? Entonces, creo que eso hay que ir pensando, ¿no? Poco a poco ir reflexionando sobre lo que es desarrollo. Cuando conversamos sobre este tema con dirigentes indígenas de la Amazonía, nos decían, la palabra desarrollo es una palabra prestada, no es propia, no encontramos en nuestra lengua algo referido a desarrollo. Para nosotros es el buen vivir, es el ayin causa,
en el pueblo aguajún, es el Tajín Malpujú, el Tarim Malpujú, ¿no? Que es el conjunto de capacidades, de competencias que le permiten a una persona y a un grupo social desenvolverse bien en su medio, poder aprovechar sosteniblemente los recursos. Estuve hace poco en la presentación en una jornada de reflexión que se hizo en el Cusco, del Instituto Regional de Cultura, y ahí el mundo Murrugarra presentaba algo importante, presentaba solamente los rostros de Mandela y del Papa. Y si ¿a qué nos dicen estos rostros? Ahorita, en la coyuntura actual. Dice, por la muerte de Mandela se ha movilizado todo el mundo. Han habido 4 presidentes de Estados Unidos que han estado presentes en toda la ceremonia de velación y entierro de Mandela. 3 expresidentes y el mismo Obama que ha estado ahí. De todo el mundo han llegado presidentes, ¿no? ¿Para celebrar qué? De un negro africano. También dice el Papa, ¿por qué han elegido un Papa sudamericano? ¿No? Y esto coincide también, la reflexión, con todas las profecías de fin del mundo, el 2012, según el calendario maya, etc. Y él lo que planteaba es que de alguna manera se está volviendo la mirada hacia África, donde estuvo los orígenes de la civilización, los orígenes del hombre actual, hacia los pueblos indígenas, hacia una nueva visión, ¿no?, de lo que es esa relación entre el hombre, la naturaleza, ¿no?, frente a todas las consecuencias del calentamiento global, frente a los desastres naturales que existen ahora, frente a la posibilidad de incluso de aquí a un par de décadas quizás Lima ya no tenga agua, porque ya los glaciares están desapareciendo, por toda la actividad que ha sido denominada como desarrollo, ¿no? Esto nos debe llevar a pensar realmente hacia dónde está encaminándose la humanidad, hacia dónde nos estamos encaminando nosotros y hacia dónde nos está encaminando también la educación que tenemos ahora. Por ejemplo, en la formación universitaria se le da un enfoque intercultural, se rescata todos los conocimientos de los pueblos originarios sobre agroforestería, sobre salud, ¿no? Todo el conocimiento inmenso que tienen sobre salud, sobre plantas medicinales, sobre prácticas curativas, prácticas, por ejemplo, el tema del aborto, del parto vertical, por ejemplo, ¿no? Una serie de cosas que están presentes en la cultura de los pueblos originarios. Eso no se toma en cuenta. Se educa desde una visión totalmente ajena, según dicen, científica, pero la ciencia es una forma, una manera de acceder hacia el conocimiento, hacia la verdad. Hay otras maneras que tienen diferentes pueblos que también habitan y conforman la gran diversidad del país, como lo vamos a ver posteriormente. Sigue, por favor. Y aquí Alberto Chirif, un especialista en temas amazónicos, cuando habla de la lucha contra los engaños y la prepotencia, nos recuerda la consecuencia del desarrollo, dice. No se puede negar que en los últimos 10 o 12 años el Perú registra índices de crecimiento macroeconómico muy positivos, pero tampoco se puede negar el aumento de las víctimas del desarrollo, ¿no? Esos son los que están haciendo cola para recibir alimentos, medicina, que son las víctimas del desarrollo. Parafraseando a mi colega Shelton Davis, hoy consultor del Banco Mundial. En la década de 1970, él estableció estos pares pantagónicos para representar por un lado a los indígenas del Brasil y por el otro el espectacular crecimiento que experimentaba el país en ese tiempo, como resultado de una millonaria inversión de capitales transnacionales. Pero esta última no ha podido revertir el hecho de que en ese país se reconozca la existencia de un 50% de pobres, de los cuales más de la mitad están en situación de miseria,
ni tampoco que se frene el crecimiento desenfrenado de la violencia como producto de dicha pobreza, ¿no? Y cuando habla de otras víctimas del desarrollo, habla de los indígenas Achuar del Corrientes, habla de los Nahua que están en la zona donde se explota el gas de camisea, habla de muchos más que realmente se están constituyendo en víctimas de todo este proceso de desarrollo. Sí, por favor. Sin embargo, nosotros consideramos esa diversidad como una riqueza. Lo que estaban viendo en el video, ¿no? Que es un video producido también por la DIGEVIR. Tenemos una población originaria con lengua materna en el Perú que asciende a 4.045.713 personas. De esos, el 83% son quechuas, el 11% aymaras y el 6% otros pueblos indígenas. La población escolar asciende a 1.084.412 en edad escolar, según el INEI. De ellos, el 79.3% son quechua, el 7.3% son aymara y el 13.4% pertenecen a diferentes lenguas amazónicas. La diversidad cultural está más centrada en la Amazonía. Pertenecen a 52 pueblos originarios, hablan 47 lenguas originarias, que pertenecen a 19 familias lingüísticas. Hay una importante población rural también, y también una población afroperuana que también ha sido invisibilizada, ¿no? El tema es que estos pueblos, esta diversidad cultural, ha sido totalmente invisibilizada. Y solamente se consideraba a un país homogéneo, a un país para el que hay que hacer un solo tipo de educación, no una educación diversa y contextualizada y de acuerdo a cada cultura y a cada lengua, sino una sola educación para todo el país, un solo programa curricular y en una sola lengua, que era el castellano, ¿no? Sí, por favor. Dentro de este contexto de diversidad cultural, necesariamente tenemos que hablar de interculturalidad. ¿Qué implica la interculturalidad? Implica una relación entre culturas, ¿no? Una relación entre culturas que no es un simple contacto, es una relación positiva en igualdad de condiciones. ¿Pero esto se da? ¿Qué sucede cuando ven ustedes a un morenito corriendo por ahí embalado y que viene en dirección a ustedes? ¿Ah? Se cuidan, ¿no es cierto? Porque al final de cuentas dicen, este pata es ratero. Pero si ven a un gringo que viene corriendo, dicen, no, está haciendo ejercicio, ¿no? O sea que hay un racismo fuerte en nosotros, que está en nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Que hay que ver cómo a través de un enfoque intercultural lo ponemos en evidencia para poder ver cómo vamos contrarrestando eso y cómo vamos mejorando las relaciones que favorezcan ese encuentro, ¿no? Ese contacto, esa relación positiva, esa igualdad de condiciones, ¿no? En algunos centros de inversión incluso han negado el ingreso a varios por su apariencia no andina, ¿no? Eso creo que es algo que evidencia todas estas relaciones sociales que se dan en nuestro país. ¿Qué busca la interculturalidad? Busca un intercambio de conocimientos, de técnicas, de valores, historias y de lenguas. No podemos intercambiar si entre nosotros hay este rechazo, ¿no? No hay identificación con el otro, no hay apertura para conocer del otro. Implica una visión política, ser conscientes del conflicto que caracteriza las relaciones entre grupos sociales y culturales, ¿no? Busca crear puentes, encuentros, sobre la base del respeto de derechos individuales y colectivos, promueve aprender de los otros y enseñar en mi cultura a los otros, e implica una valoración de la propia cultura, la consolidación de la identidad, ¿no? O sea que creo que interculturalidad es un enfoque importantísimo que debe estar presente en todos los procesos de formación, ¿no? A nivel de la educación básica y a nivel de la educación superior.
Sí. Dentro de ello, lo que hemos venido viendo era en las vistas, ahí a una población metida en la selva que vivía en condiciones de bienestar y del buen vivir para ellos, ¿no? Pero sin embargo llegó el desarrollo, ¿y qué pasó? ¿No? Destruyó todas esas condiciones. ¿Y qué implica el buen vivir? Implica el estar en un territorio en un espacio donde los pueblos desarrollan sus actividades socioproductivas, constituyéndose como parte de su identidad colectiva, base de su cultura y fundamento de su espiritualidad. La espiritualidad de los pueblos andinos y amazónicos está relacionada estrechamente con su territorio y con todo lo que existe ahí, ¿no? El buen vivir es estar en armonía con uno mismo y relacionarse armónicamente con todas las formas de existencia. La complementariedad, el intercambio y la reciprocidad que se da entre los diferentes seres de la naturaleza y los seres humanos, ¿no? Cuando estamos hablando de ciudadanía, y decíamos que ciudadanía implica derechos y obligaciones entre los seres que conforman la sociedad, un indígena chayahuita pidió la palabra y dijo: y entre nosotros los indígenas, ¿cómo sería la ciudadanía? Porque para mí, tengo hermanos, tengo seres, tengo primos, a lo que trato de primos, de hermanos, de abuelos, a los seres que habitan en la naturaleza, con Panamá, por ejemplo, y otros seres con los cuales se establece una relación de intercambio, de reciprocidad, ¿no? Ellos me ayudan a vivir bien y yo también les retribuyo a ellos. Entonces dice, ciudadanía tendría que extenderse hacia esos seres. ¿O es que el bosque no tiene derechos? Dice. Si tiene el deber de abastecernos con todo lo que necesitamos para nuestra vivienda, para nuestra alimentación, etc., ¿por qué no tener derechos? El río, ¿acaso el río no tiene derechos? Tiene derechos porque siempre nos abastece de todo lo que necesitamos para alimentarnos, pero sin embargo lo contaminamos con desechos mineros y una serie de cosas, con desperdicio de las ciudades, con los desagües de las ciudades, etc. Entonces, dice, ciudadanía debía extenderse también, debe tener una visión mucho más amplia de la que está restringida solamente a los seres humanos. Eso es una visión que llegó a cuestionar a muchos que están diseñando desde el Ministerio de Educación esta propuesta de ciudadanía. Sí, por favor. ¿Qué es lo que se quiere en la IB, en la educación intercultural bilingüe? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que queremos? ¿Ya? En la educación intercultural bilingüe se desarrollan capacidades comunicativas en 2 lenguas y los procesos educativos se desarrollan usando esas 2 lenguas como medio de construcción y aprendizaje. Se desarrollan capacidades para vivir en su medio eficientemente y para acceder y poder desenvolverse en otros medios socioculturales sin que ello les haga perder su identidad y sentido de pertenencia. Ahora, lo que queremos no es que se mantengan, por ejemplo, en este caso los indígenas que hemos visto en su bosque y que no accedan a la modernidad. Queremos que accedan a la modernidad. No hay un solo indígena que no quiera acceder a la modernidad. Dicho sea de paso, ahorita con la extensión del internet, de los celulares, etc., ellos son los primeros que acceden a eso y están interconectados, hasta en las comunidades más alejadas. Por el río Santiago, por ejemplo, desde el río Santiago he recibido llamadas ya en la frontera norte con el Ecuador. Entonces, ellos necesitan y están ávidos de esos avances, pero el tema está que el desarrollo de esos, la entrada de esos avances está implicando el negar su propia forma de vida, su cultura, su lengua y todo lo que significa, lo que ha significado para esos pueblos existir, ¿no?, en esos territorios y vivir bien, ¿no? O sea que como consecuencia el desarrollo, ¿no? Y entonces ahí lo que se quiere es una educación que sin que genere esos cambios negativos a nivel de las culturas, de las lenguas, se dice que
Cuando llegaron los españoles existían cerca de 200 lenguas en todo el país, y sin embargo ahora solamente están las que vemos, 47 lenguas, ¿no? Lo que quieran, y muchas de ellas ya con un hablante, con dos hablantes o con mínimo de hablantes, que también próximamente ya muriendo esos viejitos que hablan la lengua también, como el Iquito, por ejemplo, ya también se acabará la lengua, ¿no? Entonces, eso es lo que ha generado todo este proceso de una educación homogeneizante, una educación colonizadora, que impone modelos culturales y que niega lo propio, ¿no? Niega lo local, niega lo que aportan las culturas locales, ¿no? Sí, pues. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos recoger lo que aporta la educación indígena, la educación propia de estos pueblos, y también lo que aporta la educación escolar, ¿no? Los beneficios de la educación, para hablar de una educación intercultural bilingüe. Por decir, según los actores sociales que intervienen en la educación, ¿quién enseña en la educación indígena? Son los padres, los abuelos, los conocedores, etc. En la educación escolar solamente enseñan los docentes, nada más, en cuatro paredes y encerrados ahí y desligados totalmente del contexto social, cultural, de las actividades productivas, etc. Y eso sucede no solamente en comunidades indígenas, sino también, y campesinas, sino también aquí en la ciudad. Las escuelas están al margen de la vida que se da alrededor de la escuela. Llegan a la escuela o llegan a la universidad, también la universidad también está al margen de toda la problemática local, ¿no? Y eso lo hemos visto cuando hemos tratado hemos ido trabajando el tema de interculturalidad en la educación superior desde el Ministerio de Educación, y ahí hemos visto esa situación, ¿no? Ahora lo que se quiere es ver cómo la escuela se abre hacia la comunidad, ¿no? Aprovecha los recursos que le da la comunidad, las oportunidades y los espacios que le da la comunidad, que le da el contexto, sea en zona urbana, sea en zona campesina o indígena, para poder generar una educación que sea pertinente y que desarrolle habilidades para que los jóvenes puedan desenvolverse mucho mejor en su medio. ¿Cuál es el propósito de la educación indígena? Es preparar para la vida, formarse, ¿no?, para desarrollar habilidades que le permitan vivir bien en su medio. El propósito de la educación escolar es siempre orientada a salir de la comunidad, a prepararse para ser profesional y alejarse de su cultura y de su contexto, ¿no es cierto? Lo que se quiere es unir esos dos y tener una educación que prepare a los niños y niñas para la vida, ¿no?, para desarrollar una ciudadanía intercultural. Sí. ¿Qué características tiene una escuela de educación intercultural bilingüe? Tiene un currículo y una propuesta pedagógica intercultural bilingüe, tiene docentes interculturales y bilingües con habilidades innovadoras para promover aprendizajes, desarrolla una convivencia intercultural y favorable al aprendizaje, no solamente al interior de la escuela, sino también fuera de ella, en la comunidad, tiene materiales pertinentes en lenguas originarias y en castellano, desarrolla una gestión autónoma e intercultural de la escuela y articulada a una red educativa, y establece una estrecha relación escuela, familia y comunidad. El tema está en que si la escuela no aprovecha a los conocedores de la comunidad, a quienes desarrollan las actividades productivas, a quienes conocen mucho de la cultura, va a ser difícil que desarrolle una educación pertinente y de calidad. De esto es lo que estamos haciendo en la IGEVIL. Ya tenemos la propuesta pedagógica, tenemos materiales en 7 de las 47 lenguas, en 7 lenguas priorizadas. Ya tenemos casi todos los materiales para educación inicial y primaria, y también materiales en otras tantas lenguas. Tenemos ya trabajando todo el tema de la formación docente y desarrollando este nuevo pacto, esta nueva relación entre lo que es escuela, familia y comunidad. Sí, por favor.
¿Cómo construir una educación intercultural y el desarrollo sostenible? Aquí voy a recurrir a un sabio, se puede decir, que es Lao Tzu, que hace 600 años antes de Cristo nos dijo lo siguiente: vayan donde está la gente, aprendan de ella, muéstrenle su amor, partan de lo que ya saben ellos, ¿no? Construyan sobre lo que ellos han hecho, y cuando hayan terminado vuestra tarea sabrán que han sido exitosos cuando ellos digan: lo hicimos nosotros mismos, ¿no? Cuando hayamos visitado, si queremos generar una propuesta educativa, ¿no?, un desarrollo sostenible, y hayamos partido de lo que ellos conocen, de sus saberes, de lo que puedan aportar ellos, ¿no?, y junto con lo que podamos dar nosotros, ir construyendo juntos una propuesta de desarrollo sostenible, una propuesta educativa, una propuesta de atención intercultural en salud, ¿no? Entonces, cuando ellos digan: lo hicimos nosotros mismos, y se apropien de esas propuestas, entonces recién estaremos hablando, ¿no?, de que hemos generado una educación intercultural y un desarrollo sostenible, ¿no? O sea que no es cuestión de formar profesores de élite o profesionales de élite, ¿no?, intelectuales que saben todas las técnicas, tienen toda la intelectualidad, la academia en la cabeza, y que vayan con todo ese conocimiento a generar desarrollo allá. No es así, sino que hay que partir de ellos, conocer a ellos, conocer los lugares donde vamos a trabajar, para con ellos ir construyendo propuestas, ir avanzando en este tema que es tan importante para los pueblos, que es el desarrollo sostenible. Bien, esto seguro que ha generado una serie de inquietudes y preguntas a ustedes, y bueno.